recordar, o quizás no lo sepan, que el primer código urbano se crea en el 1005. El primer código urbano de comportamiento de los habitantes, precisamente porque también entonces llegaban muchos habitantes del campo a la ciudad. Para su comportamiento en Barcelona se crea el primer código urbano en el 1005, hace 1000 años, entre otras cosas. Y aún necesitamos códigos. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que en aquel entonces, después vinieron con la evolución de las profesiones, vinieron los ingenieros a crear ciudades, y luego venimos los arquitectos, porque los arquitectos hacíamos muy bonitos edificios. Ustedes tienen la idea de la historia de la arquitectura también. Empezaron las catedrales, que no lo hacían los arquitectos originalmente, después fueron los arquitectos, luego los palacios de gobierno, la arquitectura civil con las grandes mansiones, etcétera, con los ingenieros, y luego los arquitectos. Y entonces ellos se sentían los creadores de la ciudad, y después vinimos los urbanistas. Los urbanistas creíamos que teníamos la respuesta y que todo iba a ser color de rosa, porque teníamos un montonal de materias y una serie de posibilidades de crear líneas de colores y usos del suelo y todo este tipo de cosas. Y en ese momento decíamos, es que nosotros somos los reyes, casi dioses, ¿no? Y nos encontramos a través de la práctica de muchos años que efectivamente no somos dioses ni mucho menos. Somos un punto en el espacio, y que a través del concurso de muchas otras personas vamos a ir avanzando paulatinamente. No contando, como lo decía Julio, no contando con los reveses que tenemos, que son intereses encontrados, que tenemos que luchar también, dependiendo de los ideales. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, a ustedes que empiezan, primero que nada, que, cierren todos sus ojos. Cierren los ojos, no se duerman nada más. Cierren los ojos y digan, piensen cuál es su deseo. Cierren los ojos. ¿Cuál es su deseo en la vida? Eso es muy importante, la definición. El deseo de lo que ustedes quieren hacer en la vida. Entonces, a partir de este deseo, si ustedes vinculan este deseo de la vida con su selección profesional, entonces van a tener una idea de lo que quieren hacer con su vida en el futuro. ¿Ok? Pero ya los pueden abrir. Entonces, ya se dieron cuenta que hay un deseo en la vida, ya se dieron cuenta que hay un objetivo, le llamaríamos objetivo profesional. Entonces, este objetivo profesional, vinculado con su deseo de la vida, los va a llevar a que la vida les sea más útil y más placentera, y no lo sientan como un trabajo, sino lo que sientan como una realización. Entonces, todos los días se van a estar ustedes realizando, no van a estar trabajando. ¿Ok? Eso es muy importante, porque como decía Julio y decía Roberto, amamos a nuestra profesión, y la amamos porque así decidimos y la hacemos con mucho gusto, y todos los reveses y todas las piedras que nos llegan encima nos son ligeras y no nos paran, porque estamos convencidos de lo que queremos hacer. Entonces vamos a vivir este sueño, y vivir el sueño quiere decir no trabajar, quiere decir realización. ¿Okay? Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Luego, y entrando a la planeación, que ahora, por cierto, ya no somos los urbanistas los que somos los dioses que hacemos las ciudades, ahora ya llegaron los environmentalistas, ¿okay? Los de medio ambiente, que ahora ellos nos dicen a los urbanistas cómo hacer y cómo manejar los grandes sistemas urbanos, naturales y todo este tipo de cosas, y el carbón, el tarak, ya saben. Entonces, esos ya ahorita están arriba de nosotros y nos dicen a los urbanistas, hechos por ahí no, muchachos, por acá, para aquel otro lado, ¿ok? Entonces, les voy a hacer, quizás esta es la única vez que voy a participar, me parece. Entonces, aquí hay para mí, la planeación es esto, ¿ok? Es un trípode. Ustedes saben que uno de los cuerpos geométricos más sólidos es el triángulo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos gobierno. Aquí tenemos en este trípode, tenemos gobierno. Aquí tenemos sociedad. Y aquí tenemos a la IP o a los profesionistas independientes, el IP o PI, como quieran. ¿Okay? En la medida de que estos tres elementos estén equilibrados y cada uno gane, en ese momento estamos haciendo un buen trabajo. Este es un juego, la planeación es un juego de ganar-ganar, no es un juego de a ver quién gana más, o el gobierno le impone a estos dos elementos. La imposición del gobierno a estos dos elementos, denlo por seguro que no va a funcionar. La IP y la sociedad se van a ir por su lado, van a protestar,
van a hacer chanchullo, lo que sea, y entonces van a estar en contra del gobierno. Si el gobierno, a través de la participación con la iniciativa privada y con la sociedad, y con nosotros como parte de esta, porque también hay profesionistas que están del lado de la sociedad y también hay profesionistas que están en el gobierno. Lo mejor, como decía Julio también, es que estemos en los tres, al menos en una parte de nuestra vida, para comprender realmente lo que está pensando el otro. Yo creo que eso es una cosa importante. Entonces, yo decía que la ganancia de los tres, la ganancia de cada uno cuando los tres ganan, es la ganancia de todos. ¿Okay? Entonces, en este sentido, aquí hay otra cosa, este vínculo, se me ocurre que debe de ser la educación. Creo que no tiene mucho, la educación. Tienes el pulmón abstracto. Sí, la educación es el vínculo. La educación es el vínculo que mantiene a estos tres elementos en la posibilidad de evolucionar. Mientras esta sociedad no esté educada, la situación es muy difícil, porque la participación de los ciudadanos en los procesos de planeación normalmente es negativa, no quieren nada, no. Entonces los invitas y obviamente no tienen capacidad, entonces lo que piden son cosas muy elementales, digamos, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos también como planificadores, y la IP también, es hacerse más, la IP se hace más socialista, como lo vemos en otros países, en la medida de que se educa, y que sabe que tiene que tener a toda la sociedad caminando hacia arriba, hacia una sociedad más próspera, más igualitaria. El gobierno también tiene que tener en un momento dado, obviamente, educación, porque si el gobierno no tiene educación, lo único que se convierte es en un gobierno fascista, un gobierno en donde dice, yo hago un decreto y todo el mundo está obligado a obedecerlo. Nosotros como planificadores debemos hacer énfasis en que la imposición no funciona. A pesar de tener todos los instrumentos de gobierno y de represión, no podemos nosotros obligar a las personas ni al capital a seguir los dictados del gobierno si estos no son lógicos y justos. ¿Okay? Ciertamente tiene que haber un encauzamiento, porque el gobierno tiene que proteger el territorio, tiene que proteger a las personas, tiene que proteger también los estados físicos del territorio, pero también tiene que trabajar todas las especialidades. Un gobierno que está, digamos, nosotros en gobierno como planificadores físicos no somos nada si no estamos junto con los sociólogos y sobre todo junto con los abogados, porque nadie habla de los abogados, pero los abogados son muy útiles en términos del dictado de las leyes y el dictado adecuado de las leyes. ¿Okay? Bueno, la educación nos lleva también a otro estado que no se ha hablado mucho, que es la corrupción. ¿Okay? En este congreso nadie ha hablado de la corrupción, no he oído una sola vez esa palabra. Y la corrupción no quiere únicamente dar dinero o hacer favores. La corrupción es una línea es una pendiente muy ligera y no sabemos exactamente cuándo caemos en esta corrupción. El compromiso, cuando se hace entre las tres partes, no se llama corrupción, se llama colaboración. Pero cuando uno de estos elementos trata de influir en este otro o en este, lo que sea, es corrupción. Yo he estado presente en muchas negociaciones con la sociedad civil, con los grupos de vecinos, en donde los vecinos son los primeros corruptores. ¿Okay? El beneficio de los representantes, ya sea sindicatos, ya sea jefes de manzana, etcétera, también son elementos corruptores. Entonces, lo único que nos saca la corrupción es la educación. ¿Okay? La otra cosa, yo le decía ayer a Julio, para mí la planeación es muy sencillita. Si nosotros la queremos ver muy complicada, es muy complicada. Pero si la queremos ver sencilla, también es muy sencilla. ¿Qué es para mí la planeación? Es una casa, ¿ok? Es una casa, es un empleo, ¿ok? Es un empleo y es un árbol. ¿Ok? Estos tres elementos son los elementos para mí esenciales para la planeación. Si nosotros pensamos hacer casa con un empleo y con un árbol, estamos del otro lado, siempre y cuando consigamos estas tres cosas. Claro, empieza la complejidad, la casa en dónde, conectada con qué, los sistemas de transporte y los medios de producción y tal y tal. El empleo es fundamental. El empleo
crea también la necesidad de las universidades y de las escuelas. Entonces ya empezamos a hacer una maraña aquí impresionante. Pero a mí me gusta pensar sencillo, me gusta pensar simple, y de ahí todas las complicaciones se pueden entender si ustedes tienen muy claramente cuáles son los elementos esenciales. ¿Okay? Esa es mi recomendación para ustedes. La segunda, y apoyo a Julio en lo que acaba de decir enormemente, es que ustedes nunca deben dejar de estudiar. O sea, aquel que piensa de que ya salió de la universidad, ya se colocó la estrellita y la medalla y se acabó, en ese momento están amolados. ¿Por qué razón? Porque lo que ustedes van a empezar a hacer cuando salgan de la escuela, las consecuencias de tener un empleo donde tomen decisiones y tal en la planeación, las van a ver dentro de 25 o 30 años. Y eso porque estamos en América, en el continente americano, que es un continente joven. Si estuvieras en Europa, esas visiones, esa realización de lo que ustedes propongan, la van a ver en 50 años. ¿Okay? Porque son sociedades más hechas, mucho más conservadoras también. Nosotros, americanos, nos movemos mucho más rápido, necesitamos mucho más cambios y nos acomodando poco a poco. Entonces, este asunto de lo que ustedes hagan, no esperen pasado mañana en la planeación, ni ver su nombre inscrito en ningún lado, ni tampoco ver su resultado, como cuando ya termine el presidente municipal o el gobernador, ya ahí está el parque, ahí está no sé qué, no sé cuánto. Algunas cosas sí se pueden ver, pero la mayoría las van a ver dentro de 25 o de 30 años, como nosotros ahorita estamos viendo apenas, porque lo pusimos hace muchos años. ¿Okay? Perdón, tú tienes una pregunta. Sí, bueno, yo decía, o sea, de lo que hablabas del trípode, sí. Yo pienso que sí, o sea, esa es la base para que una ciudad funcione. Pero yo creo que en México, arriba en lugar de educación, sería como capital o empresario, que eso es como, yo creo que lo que corrompe a los tres y lo que hace que ciertamente pues, la ciudad se dé en sí, o sea, a base del empresario. Bueno, es una visión, y es una visión, digamos, tradicionalista, así es. Aparentemente la gente suelta dinero y dice, a mí me das este uso del suelo y me conecto a la realidad y tal y tal. Sí, pero no es nada más el empresario que da el dinero, el que lo acepta también está corrupto. Okay. Sí, por eso, o sea, lo que me refiero es eso. No nace, o sea, la corrupción no nace de ninguno de estos tres. Este es común. Y es común también porque, por ejemplo, nuestros planes de desarrollo urbano, yo me acuerdo en el Distrito Federal, se propusieron 8 subcentros urbanos, que era la famosa descentralización, o las nuevas centralidades, como lo decía. Entonces, esto es cierto, pero finalmente ahí no cabía en lo que la iniciativa privada quería hacer. Entonces, ¿cómo tú le puedes imponer al capital que se mete en un lugar donde no cabe, o donde no le gusta, o donde no es adecuado, o donde no gana lo suficiente? Lo suficiente, entre comillas, cada quien lo define, ¿no? Pero es mucho, digamos. Entonces, no hacen caso de los planes. Entonces, por más que tú hagas el decreto y digas que es el uso y tal, si no le das suficiente aliciente al capital, no lo mueves. Y bueno, pues así es la naturaleza. Hay que aceptar que hay muchas veces que hay que aceptar que, en mi punto de vista, las tres tienen esa cuestión de la corrupción.